lugar más pequeño de la Argentina, por dimensión, por tamaño, es la provincia de Tucumán. Y el estado más pequeño del mundo es el Vaticano. Sin embargo, un día como hoy, en esos dos lugares más pequeños, ocurrieron episodios muy grandes. Uno para nosotros, los argentinos, y el otro para la humanidad toda, por lo menos los que siguen la fe católica. Aquí dos episodios que ocurren en el mismísimo momento en que Argentina estaba en pañales. Y justamente el personaje del Vaticano nacía en 1810. ¿Cómo se hace para tratar una paralela entre un estado tan pequeño como es geográficamente el Vaticano, con un papa que duró 25 años, y por el otro lado, con lo que pasaba en San Miguel de Tucumán, en realidad con lo que pasó, porque pasaron varias cosas en la provincia más pequeña, muy grandes para el país? La declaración de la independencia del 16, pero también un episodio muy poco conocido de cómo fue un diputado del Alto Perú el que le dijo a todos los congresales: miren, tenemos escarapela, tenemos himno, pero no tenemos bandera. Y entonces, por aclamación y de pie, aplaudieron la enseña azul, celeste y blanca de Belgrano, que ya había sido aprobada por el primer triunvirato para usarse como escarapela. Porque Belgrano estaba muy preocupado. ¿Cómo hacer para identificar a sus hombres en un combate con los españoles si todos llevaban la misma bandera y además no se los podía distinguir? ¿Cómo hacer para no matar a uno propio en esas luchas encarnizadas por la independencia? Y ya había mandado a preguntar que le permitieran identificar a sus hombres. Claro, ya lo había hecho esto el 13 de febrero de 1812. El primer triunvirato le contesta que sí, que podían usar una escarapela para identificar las tropas el 8 de ese mismo mes y año. Y el 12 de marzo del 13, la Asamblea había aprobado el himno nacional. Es decir, teníamos escarapela, teníamos himno, pero no teníamos bandera. Y entonces un día como hoy, en San Miguel de Tucumán, se levantó Gascón y propuso que se le diera una bandera al país naciente. Y así entonces se oficializa esa bandera argentina, y esa bandera argentina fue negada por Rivadavia. Rivadavia dijo que no era momento ni forma de tener una bandera cuando los ingleses estaban prestos a ayudarnos, y castigó el uso de la bandera argentina. Hoy tiene la calle más larga del país sin que todavía haya habido una revisión sobre el desastre de Rivadavia, sobre el primer empréstito que hace el gobierno de Rivadavia para dejarnos atados a esa deuda odiosa e histórica de la dependencia. ¿Y qué otra cosa nos une en el estado pequeño? Miren, nacía junto con el país, en 1810. Nació con un nombre bastante complejo porque era Vincenzo Giacchino Raffaelli Luigi Pecci. Así no digo nada, pero se trata de León XIII, el creador de la doctrina social de la Iglesia, que estuvo 25 años como papa y que se inmortalizaba un día como hoy, de 1903. Fue el primer papa que nació en el siglo XIX y gobernó en el siglo XX en la Iglesia Católica, negado por la Curia Vaticana, escondido por la Curia Vaticana, porque fue el principal hombre responsable de combatir a la masonería, a quien la trataba como secta satánica
alejada de Cristo. En San Pedro solamente hay un confesionario que lleva el nombre de León XIII. Y no está la tumba en el Vaticano. Y no se sabe dónde está. Algunos dicen en un lugar, otros dicen en otro. Pero este Papa, que durante 25 años reinó, uno de los más largos, antes de Pío IX, y lo sucedió a él, el Pío X, es el padre de la doctrina social de la Iglesia y es, de alguna manera, el que proyecta a Juan Domingo Perón para la construcción de la ideología. Es decir, él ve en la doctrina social de la Iglesia un montón de cosas que asume y toma como propias. Y este Papa, con esa relación increíble y con los testimonios que dejó durante 25 años, no está en la historia vaticana, está escondido, justamente por su lucha contra la masonería. Este momento, este tiempo, nos quiso llevar a algo impensado en la memoria de León XIII y en la de Perón, que un argentino se fuera a sentar en el trono de Pedro y que fuera seguidor de la idea política de Perón, porque en definitiva era seguidor, sin saberlo, de la doctrina social de la Iglesia de León XIII, o si lo sabía, se iba a enterar después, cuando se hizo clérigo. Y es interesante entonces, porque el 26 de noviembre del 2014, el Papa argentino, en el Evangelii Gaudium, que es la alegría del Evangelio, da a conocer el primer exhorto apostólico del Papa peronista, y Bergoglio afirma que la opción de los pobres no es una elección ideológica o social, sino teológica, y habla de la Biblia, y reafirma que hay que luchar para vivir a menudo con poca dignidad, y pide decir que no a una economía de exclusión y de inequidad, para afirmar textualmente el Papa: una economía que mata, afirmando que la inequidad genera violencia. Fue la primera vez. ¿Y qué hacía? Repetía la doctrina social de la Iglesia. Y entonces se da ese fenómeno tan increíble de que hoy estemos ocupados y preocupados para desearnos felicidades entre los amigos, porque al hombre se le ocurrió llegar a la luna, pero en la tierra, los argentinos tenemos que festejar la enseña patria que tenemos, y además tenemos que festejar que existió un Papa como León XIII, el Papa de los Obreros, que hizo la encíclica que después, en la Centésimo Annus, otro Papa tuvo que recordarla. Claro, uno era polaco, el otro argentino, los que recordaron a este italiano negado por la Curia Vaticana. En el día donde el Congreso de la Nación Argentina, reunidos en Tucumán, declaraba la bandera de Belgrano, no podemos dejar de recordar a una mujer de 29 años. Esta mujer de 29 años era la hermana de un abogado, Echevarría, amigo de Belgrano. Fue la que cosió la primera enseña patria. Sí, una mujer fue la que se puso a trabajar en la bandera para coser los paños y para que nosotros tuviéramos nuestra primera enseña patria. Claro, cuando uno habla de estas cosas, tan escondidas, tan poco conocidas, cuando uno tiene que ver cómo hay que recordar a María Catalina Echeverría de Vidal,
29 años y que cosieron la enseña patria. El que están escuchando dirá, ¿y quién fue? Sí, claro. Hablamos de Rivadavia, el que mandó a esconder la bandera y a destruirla, porque no era momento y tiempo, porque él tenía un acuerdo con los ingleses, pero no conocemos a la costurera de la bandera, ni tampoco sabemos de aquel primer vecino, Cosme Marciel, que levantó la enseña, esa misma que había sido cosida por la hermana de Echevarría, en las barrancas del río Paraná, en Rosario. Un día como hoy, se iba de este mundo León XIII, y un día como hoy, el mundo entero conocía la azul y blanca de Belgrano.